cuánto me cuesta reconocer mis fallos. Y sin embargo, tengo que aceptar que no soy perfecto y que me puedo equivocar muchas veces. Mi camino como entrenador está lleno de errores. ¿Cómo reacciono ante estos errores? ¿Busco excusas para aparentar que no son fallos míos? ¿O acepto mis errores e intento corregirlos? Precisamente estas experiencias me invitan a ser como más comprensivo con mis jugadores, también con el equipo contrario, incluso con el juez del partido. Aprendo a mirar con profundidad la condición humana y soy menos radical en mis juicios sobre la actuación de los demás. No hay solo dos colores en la vida, el blanco y el negro. El mundo no está lleno de malos por una parte y de buenos por otra. Si como entrenador acepto humildemente este hecho, podré ayudar a mejorar al menos a una pequeña porción de la sociedad que es mi propio equipo. Y entonces puedo ver con ojos más limpios que aparte de todos los errores, hay mucho bueno y bello en cada uno de mis jugadores. Se cuenta que el responsable de un club de fútbol estaba hablando a un grupo de padres y elogiando a un entrenador de la entidad. Uno de los padres que estaba presente en esos momentos, con aire de sorpresa, le comenta: pero ¿no sabe que el entrenador del que habla con tanta admiración es uno de sus peores enemigos, que no pierde ocasión para criticarle? Sí, lo sé, respondió el coordinador, pero me pedisteis mi opinión de él, no la opinión que él tiene de mí. Soy consciente de que en el mundo del deporte me expongo fácilmente a la crítica y a la murmuración. Nos falta mucha humildad. Todos creen que saben de fútbol y opinan con una gran ligereza sobre cómo, cuándo, con quién. Cuando esas críticas las recibes tú, no te deben afectar. Sigue realizando un trabajo serio con tus jugadores. Hace mucho tiempo, una persona que sabe mucho, pero que mucho sobre deporte y que además puedo considerar un gran amigo, vino a ver un partido de fútbol que dirigía yo. Me consideraba un entrenador en aquel entonces bueno y reconocido en el mundo del fútbol base. Cuando terminé el partido, estuvo hablando tranquilamente conmigo, pero muy en serio, de algunos temas de mi trabajo con el equipo. Me indicó claramente y con mucha suavidad todas aquellas cosas que yo hacía mal y que no me había dado cuenta todavía. Me hizo ver lo mal que estaba trabajando. Mi reacción delante de él fue la de un defenderme y buscar excusas para justificarme, pero aquello había calado muy hondo en mí. Me invadió una sensación durísima de desánimo. ¿Tan mal lo hacía? Yo pensaba todo lo contrario, que estaba realizando una formidable dirección de equipo. Jamás olvidaré ese momento y siempre le estaré agradecido por su valentía al indicármelo. ¿Cuántas personas pensaban lo mismo que mi amigo y jamás me habían indicado nada al respecto? Cada vez que tienes la suerte de que te corrijan, debes verlo como una oportunidad. Es verdad, una oportunidad única para cambiar las cosas. Aquello que hasta ahora hacía mal, pues yo ahora puedo convertirlo en bueno. Simplemente se trata de aceptarlo y cambiar de actitud. Algo que me había hundido casi por completo, por mi falta de humildad, pude convertirlo en el trampolín del cambio y mejorar mi forma de comunicarme con mis jugadores, de ayudarles de verdad. Como ves, los entrenadores necesitamos también recurrir a la humildad para poder aceptar esos errores, sin justificaciones, que nos van a permitir además mejorar en nuestro trabajo diario. ¿Aceptas tus errores o pones excusas constantemente? Muchas veces los entrenadores pensamos que hemos de presentarnos a nuestros jugadores como personas perfectas,
sin errores. Yo por lo menos pensaba así hace tiempo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo me he ido dando cuenta de que valoran más a un entrenador que se equivoca, pero que a la vez lo reconoce y se esfuerza por superarlo. Quizá puedes pensar que es bueno ocultar tus fallos a los jugadores para que siempre vean a su entrenador como un ser completamente perfecto. Yo he podido experimentar que con frecuencia conviene hablar primero de tus propios errores. Eso te da mucha más credibilidad delante de tus jugadores y te escuchan y valoran mucho más. Solo si intento ser humilde, existe la posibilidad de que mis jugadores me escuchen de verdad. A los entrenadores soberbios no los quiere ni escucha nadie. Lo que sucede en realidad es que al demostrarles esa humildad de reconocer que fallas, pues te haces como más cercano a ellos, más humano. Por eso, pedir disculpas por los errores tácticos cometidos en un partido, por ejemplo, por unas palabras que has dicho que quizás no eran correctas, por una falta de control durante un partido, es algo que se aprecia mucho. Y estás dando un gran ejemplo a tus jugadores. En ocasiones, aunque sean temas sin mucha importancia, intento escuchar y comprender. Es un gran detalle de humildad por tu parte considerar que tus jugadores tienen muchas cosas de las que puedes aprender. Les demuestras que te importa lo que te dicen. Los entrenadores debemos escuchar más a nuestros jugadores porque nos ayudará a conocerles mejor, a conocer lo que realmente piensan, lo que les preocupa de verdad. Cuando conoces bien a tus jugadores es mucho más sencillo comprenderles y eso lo agradecen mucho, se sienten más valorados. Además, cuando los comprendes, eres también mucho más justo en tus valoraciones personales con respecto a sus actuaciones deportivas y también en las extradeportivas. He comprobado que si los valoro, a pesar de ser asuntos muy pequeños, y le doy importancia, la importancia que tienen, cuando aparecen momentos más complicados, no dudan en acudir a mí. Se sienten siempre apoyados por alguien que se manifiesta débil y que comprende. El sabio chino dijo hace 25 siglos: la razón por la cual los ríos y los mares reciben el homenaje de 100 torrentes de la montaña es que siempre se mantiene por debajo de ellos. Así son capaces de reinar sobre todos los torrentes de la montaña. De modo parecido, tengo que actuar yo como entrenador si quiero formar de verdad. Debo colocarme por debajo de mis jugadores. Así, los chicos no sienten mi peso y no toman mis palabras como una imposición, sino como un consejo. Desgraciadamente, en mis comienzos como entrenador, yo no era así. Aprovechaba mi autoridad como entrenador para mirarle siempre por encima, muy por encima. Mi orgullo personal ha cegado durante años mi forma de actuar. Yo soy el entrenador y me vais a escuchar si queréis aprender. No me daba cuenta del tesoro que tenía frente a mí, lo mucho que podía aprender de cada uno de estos jugadores que tenía delante. Todavía no había aprendido que con una actitud más humilde hubiera conseguido mucho más de cada uno de ellos. Además, he de reconocer que cada jugador del equipo es realmente superior a mí en muchos aspectos. Si tengo en cuenta esto, podré aprender siempre de ellos. Todos me están enseñando con su forma de ser, de actuar, de comunicarse, de reírse, de escuchar, de comprender, de mirar. Cuántas lecciones me dan mis jugadores cada día y yo, sin darme cuenta por mi falta de humildad, ahora que les miro desde abajo, puedo valorarlo mucho mejor. Ese pequeño esfuerzo de Juan
que yo no era capaz de entender. Aquella sonrisa de Miguel cuando fallaba un gol, que transmite ese gran mensaje. Esos ánimos de Jorge cuando alguno del equipo consigue un pequeño éxito y que yo no terminaba de valorar. Pido perdón por tantas faltas de humildad por mi parte, que mis jugadores han tenido que aguantar. ¿Cuántas cosas he dejado de aprender por mi estupidez, por situarme siempre por encima de ellos? Qué gran error he cometido durante esos primeros años. Qué suerte el haberme podido dar cuenta a tiempo de todo eso. Tú como entrenador, ¿a qué esperas para ser un poco más humilde?